Hola, empezamos un nuevo vídeo explicativo de los contenidos de Historia del Arte de segundo de bachillerato. Hoy nos toca hablar del postimpresionismo. Este término es una palabra artificial, evidentemente se acuña a posteriori, cuando los artistas postimpresionistas ya habían muerto y ninguno de esos artistas que hoy conocemos como postimpresionistas era consciente de estar participando en un movimiento artístico, de un movimiento pictórico llamado postimpresionismo. Sin embargo, hoy podemos agrupar a un cierto número de artistas que tienen como uno de sus rasgos definidores que trabajaron después del impresionismo, aunque reaccionan contra él en muchos aspectos y que tienen o que reúnen algunas características, aunque sean muy generales. Por ejemplo, en la actualidad van a ser considerados los que asientan las bases del arte moderno. En líneas generales, aunque con matices, no van a ser apreciados en su obra artística en vida, y sin embargo, como elemento paradójico, una vez muertos van a ser considerados pues casi clásicos intocables, hasta el punto de que hoy en día muchas de sus obras son de las más caras en las subastas de exposición de arte. Estilísticamente no hay un rasgo definitorio que una a estos autores, pero en general casi todos los postimpresionistas utilizaron colores vivos, pinceladas muy poco discretas y unas temáticas basadas en la vida real. Sin embargo, todos ellos sí van a intentar dar un paso en cuanto a la emoción, a la expresión en la pintura, y todos van a presentar una visión muy particular de la naturaleza y una visión tal y como ha ido eh, vertiendo, tal y como ha ido pronosticando la evolución de la pintura impresionista, va a ser una visión muy subjetiva de este mundo de la naturaleza. El término postimpresionismo nace en el año 1910, cuando se hace una exposición en Londres comisariada, perdón, por el crítico Roger Fry, que llama precisamente a la exposición así, post-impresionistas, para unir un poco la muestra pues, de grandes autores como Cézanne, Gauguin y Van Gogh. Y, la exposición es una de las con mayor influencia en la historia del arte vista a posteriori, porque estamos hablando nada más y nada menos que tres de los grandes pilares del arte moderno posterior. Y simplificando un poco las cosas, podemos decir que de Van Gogh va a surgir o va a profundizarse la línea del expresionismo, de Gauguin la del primitivismo y de Cézanne el cubismo. Y aunque esa exposición de Roger Fry, organizada por Roger Fry, va a ser un desastre, un fracaso de crítica y de público. Sin embargo, el término sí va a tener éxito y seguimos usando el término de postimpresionismo para referirnos a ese estilo surgido o manifestado en los años 80-90 del siglo XIX. Lo que nos toca es adentrarnos en la figura de estos tres artistas, de estos tres grandes pintores, y vamos a empezar por la obra de Paul Cézanne. Es uno de los podemos decir que es uno de los pintores franceses más significativos de esta segunda mitad del siglo XIX, y para muchos es considerado el, siempre buscando esa etiqueta a partir de la cual todo lo que viene a continuación encuentra un nexo, encuentra un lazo de unión. Pues como decía, para muchos es considerado el padre del arte moderno, un señor que va a comenzar estudiando en su ciudad natal Derecho, pero que en Aix, pero que en 1861 se va a trasladar ya a París como con el objetivo claro, con la intención clara de convertirse en pintor. Va a exponer con los impresionistas en la primera exposición celebrada en el estudio de Nadar, que vimos en vídeos anteriores, en el año 1874, y también en la tercera muestra expositivo del grupo en el año 1877. Sin embargo, las críticas que recibieron sus cuadros provocarían que Cézanne decidiese no volver a exponer las siguientes convocatorias del grupo y que poco a poco se fuese alejando de los circuitos artísticos para comenzar un camino muy personal. Paralelamente a un acontecimiento
vital a partir del año 1878, en el que se va a ir a vivir con su compañera muy cerquita de Marsella. A partir de ahí va a comenzar a alejarse de esa estética impresionista y a desarrollar el estilo propio que le va a convertir en uno de los pintores más importantes de la historia universal del arte. Va a residir durante buena parte de su vida entre París y el sur de Francia hasta que definitivamente en el año 1900 se recluye definitivamente en Aix-en-Provence, su ciudad natal. Cézanne va a tratar de conseguir algo muy difícil como va a ser una comunión, un elemento de unificación entre el naturalismo, la expresión personal y el orden pictórico. Va a rechazar las idealizaciones en los temas y esas veleidades tan características de la época en el estilo que él va a manejar, y va a representar el mundo de la forma, o va a tratar de representar el mundo de la forma más exacta desde el punto de vista pictórico, ordenándolo todo. Y es una de sus grandes aportaciones, que acabará culminando en el cubismo, ordenándolo todo estructuralmente en formas simples y en planos de color. El principio geométrico en la pintura va a ir adquiriendo relevancia. Es un autor, es un pintor en el que las pinceladas son muy características, todas diseñadas para conjugar un conjunto bastante más complejo que hasta lo que ese momento imperaba en el arte, y representa lo que el ojo observa, pero desde un punto de vista rayando en la abstracción. No se queda exclusivamente en la reproducción de la realidad, sino que va a ser un revolucionario en el que va a manifestar la observación de los objetos desde distintos puntos de vista, lo que lleva a su representación a manifestarse o a concretarse en perspectivas diferentes en el mismo tiempo. Sus paisajes, sus bodegones, sus retratos van a romper con la concepción tradicional de profundidad, definida por esos planos sucesivos que hemos visto en estilos artísticos anteriores, y lo que va a intentar es captar pictóricamente esa estructura interior de las cosas. Este planteamiento tan rupturista, tan revolucionario, va a hacer que Cézanne sea durante casi toda su vida un pintor incomprendido e incluso fracasado, como por ejemplo el protagonista de la obra de Émile Zola, esa obra de ese amigo personal, que lleva por título precisamente ese término, la obra, y en la cual el pintor se había visto reconocido y que va a llevar incluso a romper sus relaciones con el que había sido un amigo de la infancia, como el genio de la literatura, Émile Zola. Hablando de este planteamiento de incomprensión de la obra de Cézanne, tenemos que decir que solo en los años finales de su vida va a exponer en solitario en la obra de un importantísimo marchante como va a ser Ambroise Vollard en el año 1895, y en la que sería su primera muestra individual. A partir de ahí su obra va a ser vista en más exposiciones y va a comenzar a ser valorada y a influir en los jóvenes rupturistas con las premisas anteriores del arte, en este movimiento de los ismos que vamos a estudiar en vídeos y en estilos artísticos posteriores, y que va a catapultarle a una fama pues notabilísima. Va a ser en su exposición póstuma, la celebrada en el año 1907 en París, una auténtica revelación y el comienzo de lo que va a ser uno de los movimientos artísticos más rupturistas de la historia universal del arte, como va a ser el cubismo. Así que tenemos que centrar en Cézanne esa catalogación, ese cliché, esa imagen del padre de la pintura moderna, más si lo analizamos con mayor propiedad, va a ser sí un puente, un nexo entre las características pictóricas del siglo XIX y las nuevas que se van a proponer en el siglo XX, y que va a tener admiración solo y exclusivamente en la etapa final de su vida, incluso en el reconocimiento de artistas de la talla como de Picasso o Matisse, que llegaron a afirmar y que son los que van a popularizar esa expresión de que Cézanne es el padre de la pintura moderna. Lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora es el análisis
de algunas de sus principales obras. Por ejemplo, esta primera que tenemos en imagen, la de los grandes bañistas. Bajo la temática de los bañistas, Cézanne va a realizar un conjunto de obras pictóricas en las que retoma esa eh, temática tradicional, en la que se combina la conjunción de la naturaleza con las formas del desnudo femenino. Y entre la década de los 70 y de los 90 del año 19, Cézanne va a realizar un número elevado de cuadros que le permiten revisar y reinterpretar esta temática tradicional. En total, Cézanne realizaría un total de 7 lienzos y un buen número de dibujos y apuntes. Uno de los más importantes es el que vemos en imagen. Aquí lo que vemos es la representación de estas mujeres que se muestran desnudas ante un fondo de paisaje en el que no hay nada definido y en el que abundan estas tonalidades malvas tan características en la paleta de colores del pintor. Las figuras son macizas, casi escultóricas, y en parte eso se debe al empleo de esta línea oscura que delimita sus contornos. Sin embargo, los rostros han desaparecido, siendo sustituidos casi por máscaras, como también haría posteriormente el padre del cubismo, Pablo Ruiz Picasso. El color, y es también muy característico en la producción artística de Cézanne, es aplicado casi con violencia, mediante estas pinceladas en las que en muchas ocasiones va a utilizar la propia espátula más que el pincel. Estas tonalidades o la combinación de eh, tonos ha ido transitando, ha ido modificándose muchísimo a lo largo de su producción artística. En los comienzos hablaban, era el elemento dominante las tonalidades claras y alegres, y paulatinamente hacia el final de su vida van a ir dando paso hacia tonos oscuros. En esta obra, ya estamos hablando casi de la etapa final, se manifiesta un proceso de recuperación de la forma a través del color en la obra de Cézanne. El artista lo que persigue es la esencia de los elementos, modelando las figuras a partir del color. Las formas son bastante más geométricas, transitando hacia lo que va a ser otro de los elementos clave de los ismos pictóricos ya del siglo XX, como va a ser la abstracción, en la que se representa la percepción del artista sobre la esencia de las cosas. Una de las grandes obras y uno de los iconos de la historia universal del arte va a ser esta obra de Cézanne, conocida como Los jugadores de cartas. Es uno de los 5 cuadros que va a realizar Cézanne en la década de los 80, década de los 90, y es el más famoso de la serie de 5 obras, como decimos, dedicada a esta temática. En este caso, los protagonistas de las telas son campesinos de Aix y el jardinero Valier. Son dos figuras que se sientan a ambos lados de esta pequeña mesa sobre la que están apoyando los codos, y esta botella nos da paso hacia la cristalera del fondo, por la que se intuye un paisaje muy, muy abocetado. Los dos hombres están concentrados en el juego, y al maestro lo que le interesa es captar sobre todo sus expresiones, estando los dos tocados, con sendos sombreros típicos de las clases humildes de la región francesa de la Provenza. El maestro Cézanne nos sitúa en un plano cercano a la escena y no hace prácticamente ninguna referencia espacial. Incluso la iluminación artificial se manifiesta en este conjunto de sombras, en los reflejos incluso que aparecen en la propia botella. El protagonista, sin lugar a dudas, del lienzo es el color que inunda todos los rincones de la tela. La aplicación del color se realiza a base de esas fluidas pinceladas que conforman las facetas, y que va a ser una de las técnicas tan características que podremos reconocer en estilos artísticos posteriores como el cubismo. A diferencia del impresionismo, del que Cézanne había vivido, en este trabajo lo que prima es el volumen y la forma de la luz, obtenida sobre todo gracias
a la utilización de estos colores prácticamente en estado puro. Es considerado, como he dicho anteriormente, una de las obras más icónicas de la historia del arte universal, hasta el punto de que en el año 2011 fue vendida nada más y nada menos que por 191 millones de euros. La obra pictórica de Cézanne va a destacar también los bodegones. Y dentro del campo pictórico tradicional, es cierto que se ha establecido una orden de importancia en los diversos géneros artísticos, de modo que a lo largo de la historia la importancia que se le concedió o que se le ha concedido a la pintura de género fue, por ejemplo, muy superior a la pintura que representaba bodegones. Y era esta consideración menor, o venía esta consideración menor, porque para muchos resultaba más difícil, resultaba más sencilla que las demás, ya que el artista se limitaba a plasmar una copia de la realidad. Sin embargo, algunos artistas van a reivindicar el poder de la fuerza y la representatividad del bodegón, y uno de ellos, entre otros, va a ser el propio Cézanne. En un momento, además, en el que la pintura impresionista se preocupaba tan solo de los efectos lumínicos, estas obras de bodegones de Cézanne se va a recrear en estas formas bien definidas y en estas composiciones cuidadas. Uno de los elementos que debemos destacar es cómo las formas que va a introducir Cézanne en sus lienzos tienden hacia unos volúmenes sencillos, y eso va a ser una línea de simplificación volumétrica a través de la cual artistas posteriores como Picasso y Braque van a llegar al cubismo. Esta simplificación volumétrica en la obra de Cézanne va a manifestarse especialmente en la etapa final de su producción artística. Van a ser elementos en los que va a destacar sobre todo este bodegón con cebollas. No se va a quedar el artista exclusivamente en esta representación de naturaleza muertas, sino que también va a llevar a cabo pinturas de exteriores, pinturas de naturaleza. No estamos siguiendo un orden cronológico en la producción artística de Cézanne, sino que estamos analizando las distintas perspectivas, las distintas temáticas que va a llevar a cabo en su producción. Por ejemplo, aquí estamos viendo esta obra de esta recreación de un paisaje, y tenemos que abordar cuál es el origen de este tipo de producciones o de este tipo de materializaciones concretas en la obra de Cézanne, y viene del hecho de que va a convivir incluso con uno de los grandes artistas del impresionismo como es Pissarro. Va a vivir junto a él durante el año 1872 en Pontoise, y gracias a esa relación nuestro artista Cézanne se va a iniciar en la temática del paisaje con una técnica más o menos impresionista. Así surge esta vista de Auvers, en la que Cézanne, y aquí viene la particularidad del autor, se va a interesar más por la construcción organizada de estas casas que por el estudio lumínico, que consistiría fundamentalmente en el objeto de interés del impresionista. De esta manera está iniciando o está preludiando lo que va a ser su forma de trabajar posterior, en una pincelada rápida en la que emplea en ocasiones la espátula, que va a ser un elemento pues muy característico de toda su obra, y aplica el color con una maestría excepcional. Es una obra que comienza de la década de 1870 y es la que empieza a preludiar lo que realizará posteriormente. En esta línea, pero ya desde una perspectiva más evolucionada en su producción, nos vamos a encontrar que a mediados de los años 80 Cézanne va a realizar una serie de cuadros de la montaña de Santa Victoria, en la que va a condensar lo más novedoso de su arte, es decir, estas formas geométricas construidas con grandes pinceladas y basadas en colores bastante planos, ¿no? Un verde del monte mediterráneo, un rojo de la tierra de Provenza y ese azul del cielo a mediodía tan característico de la obra de Cézanne. La elección de esta montaña de Santa Victoria se va a convertir
en uno de los argumentos reiterados en la realización de obras de Cézanne, la va a representar, la va a retratar en numerosas ocasiones, y en estas composiciones de paisaje va a alternar en muchos periodos con la representación de los bodegones o naturalezas muertas que hemos visto anteriormente. Y el resultado de pintar en repetidas ocasiones el mismo lugar es clave para comprender la evolución o el transitar hasta lo que va a ser el cubismo, porque Cézanne observa el paisaje y lo va dividiendo en zonas a partir de cubos grandes, pequeños, que él abstrae de la realidad y que va disociando también volúmenes y creando sus propias estructuras para agruparlas finalmente todo en una sola masa con la que crea la última imagen. A esta investigación pictórica llegó Cézanne, entre otras cosas, por la influencia que va a recibir de, como tantos otros autores que hemos visto, por las estampas japonesas que tanto fascinaron a los pintores ya de la etapa del impresionismo, y a estos que hemos catalogado, o que se ha catalogado dentro del estilo de los postimpresionistas. Es, de hecho, en estas obras o en estas pinturas de la montaña de la Santa Victoria, en las que Cézanne, con esta serie, va a crear una especie de imaginario que muchos historiadores del arte han visto equivalente a las estampas dedicadas, por ejemplo, al Monte Fuji por los artistas japoneses. El resultado es el de unos cuadros que, más que descriptivos de ese paisaje y de las formas de la montaña, pues se trata en realidad casi de un conjunto de imágenes emotivas, todo ello conseguido o pretendido a partir de ese particular empleo del color y de esta característica geometrización. El segundo gran artista del postimpresionismo, que vamos a analizar en este vídeo explicativo, es Gauguin, un artista muy singular que va a crear un nuevo lenguaje que después adoptarían los jóvenes vanguardistas. Va a ser un novedoso y expresivo uso del color, el gusto por la simplicidad del primitivismo, la experimentación audaz en todos los ámbitos y técnicas, incluso la forma de vida, ¿no? la bohemia, la intención de alejarse de lo establecido, casi rozando lo que en algunas ocasiones se ha denominado como auténtica subversión. La propia vida de Gauguin estuvo a la altura de su leyenda. De París a Lima en su niñez, va a empezar a viajar a muy temprana edad, va a ingresar en la Marina con 17 años, donde va a dar la vuelta al mundo, y a su regreso a París pues se va a hacer, entre otras cosas, agente de bolsa, con lo cual va a obtener ingresos económicos bastante notables y que le van a permitir iniciar una colección de pinturas e incluso pues empezar a dedicarse también a pintar él mismo. Hasta el punto de que va a decidir dedicarse exclusivamente al arte, y ello le va a llevar a sacrificar su propia estabilidad económica e incluso su propia estabilidad familiar. Va a abandonarlo todo, se va a trasladar a la Bretaña francesa, en la que su pintura va a cambiar radicalmente desde esos comienzos impresionistas en los que ha bebido a una nueva forma de producir arte a medio camino entre el simbolismo y casi lo desconocido. Va a ser un autor que va a empezar a separar la imagen pictórica en zonas de color fuertemente contrastadas y a menudo delineadas con negro, llegando a recordar a las pinturas de vidrieras, lo que se conoce en arte como cloisonnismo, y se va a volcar en una pintura muy, muy sintética. Acabará viajando, abandonando Francia, abandonando París. Va a ir a Panamá, va a estar trabajando en el propio canal, a Martinica, y es ahí donde se va a vincular, va a redescubrir lo que él llama la belleza de lo primitivo, incluso con etapas de vuelta a Francia. De hecho, va a vivir una breve y tormentosa temporada con Vincent Van Gogh en Arles. Acabará sus días
en Tahití, donde va a vivir casi como un nativo. Y aunque regresa ocasionalmente a París, el no verse reconocido por sus contemporáneos, por sus iguales, va a hacer que decida volver definitivamente a su hogar, a lo que él ha considerado su hogar, como es la Polinesia, en la que acabará muriendo pues, enfermo de sífilis y alcoholizado. Incluso se ha llegado a plantear la posibilidad de que acabará incluso suicidándose, aunque otros hablan de un infarto. Sin embargo, como tantos otros artistas, poco después de su muerte, su figura va a ser reivindicada también por los dos mismos autores que hemos visto, que van a catalogar a Cézanne como el padre de la pintura moderna. Estamos hablando de Matisse y de Picasso, incluso el resto de las vanguardias van a considerarle casi un gurú de los nuevos tiempos pictóricos, destacando el rol que va a ejercer o que va a tener entre los expresionistas. Sobre todo porque no solo en lo formal, sino que Gauguin va a buscar una, podríamos llamar pureza emocional en sus temas, predicando una armonía, en cierta forma, entre el hombre y la naturaleza. También se va a convertir en un artista importantísimo y sus obras van a ser vendidas a precios auténticamente desorbitados en cualquier subasta pública o privada. Bueno, vamos a analizar algunas de sus obras. En este caso, la que tenemos en imagen lleva por título La lucha de Jacob con el ángel, que es una de las primeras obras simbolistas de Gauguin en esa etapa inicial de la Bretaña francesa. Según el propio artista, lo que pretendió plasmar era una simplicidad rústica y supersticiosa de esa zona de Francia en la época que nos ocupa. El pintor ya había llegado a la comprensión de que el objetivo del arte para él no era copiar la realidad, sino que lo que debía era plasmarla para que el espectador viera el mundo a través de los ojos del artista. Aquí en un primer plano lo que representa son a estas mujeres bretonas con vestido tradicional que están rezando, y al fondo se ve una visión tras el sermón. Aquí prácticamente aparece la lucha de Jacob con el ángel. Gauguin lo que se destaca en esta obra va a ser como lucha, como combate, como prácticamente rompe con la perspectiva tradicional y va a utilizar estos colores puros, da un efecto de figuras planas que además tienen estos contornos muy delimitados. Como hemos dicho anteriormente, la influencia de la pintura de vidrieras es importante. El cloisonnismo va a estar muy de moda entre los jóvenes pintores del postimpresionismo y va a ser un elemento de rechazo para los pintores de escuelas o de movimientos más clásicos. Gauguin se va a inspirar en un dibujo de un luchador de sumo, de un pintor japonés de Hokusai. La influencia de estas estampas japonesas se ve, por ejemplo, también en este manzano que separa diagonalmente las dos escenas, la de las devotas y la de la lucha. Y como anécdota, el cuadro puede decirse que fue pintado para una iglesia de la zona de la Bretaña francesa, pero el propio párroco lo va a rechazar por considerarlo impropio de lo que debe ser la pintura religiosa hasta ese momento, o las premisas de la pintura religiosa y sus premisas hasta ese momento aceptadas. Nos vamos a encontrar que sin lugar a dudas ese acontecimiento vital que lleva a que rompa con todo y acá lo abandone y se marche a Tahití, ubicándose o asentándose en Papeete, es donde va a desarrollar la parte más distintiva de su producción, en la que se va a volcar pues mayormente en paisajes, en desnudos, muy audaces, muy rupturistas por su rusticidad, por su colorido rotundo, y que estaban tan opuestos a la pintura burguesa y esteticista, casi no predominante en su tiempo en la cultura occidental. En su inicio pretendió ganarse la vida haciendo retratos, pero va a decidir retirarse de la civilización, va a convivir de hecho con una joven mestiza, y su pintura va a verse marcada a partir de ese momento por el primitivismo, el simbolismo, en una serie de obras que
que vamos a ir viendo. En 1893 va a regresar a París, donde espera el reconocimiento de su talento y el éxito económico, pero ocurre lo contrario y en 1895 va a retornar de nuevo a Oceanía, desesperado, enfermo, alcohólico, y aquí es donde va a hacer estas pinturas de desnudos, de naturaleza, en la que representa ese mundo simbólico del purismo, de la civilización no contaminada por el devenir de los acontecimientos y por ese rol tan criticado por parte de los pintores postimpresionistas de la falta de realidad que imperaban en la sociedad burguesa de finales del siglo XIX, en la Francia que nos ocupa. En este contexto va a realizar la obra más importante, o la que ha sido considerada como la obra más importante de su producción. La va a realizar en el archipiélago de las Marquesas, que va a ser su último destino, y es la que lleva por título De dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, del año 1897, una enorme tela pintada al óleo y que posiblemente es la creación más emblemática de este artista. La obra hay que enmarcarla en un momento muy particular de su obra, en un momento muy reflexivo y filosófico, y ello se comprueba incluso en el propio título, De dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Es una clara manifestación de las dudas existenciales, que por ese momento ocupaban la mente de Gauguin, y que va a venir provocado no solo por su propia enfermedad, por la que estaba sufriendo, sino por el hecho de que en la primavera de 1897 recibe la noticia de la muerte de su hija Aline, con solo 19 años de edad, y a la que apreciaba especialmente porque manifestaba un talento artístico que Gauguin incluso reconocía. Así que en el año 1898 va a intentar suicidarse. Afortunadamente va a sobrevivir, y la pintura, pues su obra artística va a ser la vía de salida, la vía de escape para mejorar su situación. Aquí lo que nos encontramos es una escena en un paisaje tropical lleno de mujeres y niños tahitianos, cada uno de ellos en una actividad diferente y simbólica. A la parte derecha, un bebé duerme en el suelo rodeado de estas tres chicas. También nos encontramos este perro. Al fondo se encuentran dos personajes con túnica y abrazados, que caminan mientras hablan, y una figura sentada en el suelo que los mira en una posición pues simiesca, ¿no? Rascándose la cabeza. En el centro nos encontramos una figura andrógina que está cogiendo una fruta. A sus pies vemos un niño que está comiendo otra fruta, que está rodeado de gatos y también de una cabra. Y en la parte de la izquierda, en el fondo, hay esta estatua de porte oriental, con los brazos levantados, con esta mujer a un lado y un embrión humano en el lado contrario. Y finalmente, aquí en la parte de la izquierda, hay una mujer que está apoyada sobre su brazo, una vieja sentada en esta posición fetal, tapándose la cara, y un pájaro blanco con esta lagartija entre las patas. El cuadro es un escenario de la vida, de la actividad humana, desde el nacimiento hasta la muerte, y tiene que leerse desde la derecha hacia la izquierda. La pregunta de dónde venimos la marca el bebé de este primer plano, y las chicas jóvenes que lo rodean representan la vida familiar, la vida comunitaria, incluyendo el perro doméstico. Lo que viene a representar es la esperanza, el sueño por la vida. La segunda pregunta, la de quiénes somos, viene representada por el mundo de los adultos, por sus temores, sus alegrías. Gauguin lo identifica casi con un jardín del Edén, con esta figura cogiendo un fruto, que puede ser visto como el árbol de la ciencia. Es el símbolo del pecado original de Eva dentro de la cosmovisión cristiana. Los dos personajes que filosofan sobre la vida, mientras que la vida, o mejor dicho, mientras que los hombres se dejan llevar por la felicidad de vivir, y este ídolo pues muestra el aspecto espiritual y religioso. Así que de dónde venimos, quiénes somos
y nos queda por analizar el último interrogante, el de ¿a dónde vamos? Lo que representa, o los autores, los artistas, mejor dicho, los historiadores han querido ver es la muerte, pero también el propio renacimiento. Esta mujer apoyada en un brazo ha sido reconocida como Vairaummati, que Gauguin llama la Eva tahitiana dentro de esta cosmovisión propia de esta zona de Oceanía. La mujer que se tapa los oídos para no escuchar, me parece que está tratando de resistirse a la tentación del pecado, y los autores han querido verla como un símbolo de la muerte, de la eternidad, o de ese ciclo del nacimiento, muerte y reencarnación. Y en este ciclo, en esta cosmovisión tan simbólica, como en Tahití no hay serpientes vinculadas a este árbol de la ciencia, a este pecado original, pues la lagartija representaría precisamente ese pecado original, una de las obras más complejas, más simbólicas de la producción de Gauguin, y que precisamente por eso es considerada como la obra más importante dentro de su producción artística. Morirá en el año 1903, como decimos, hay dudas, hay controversias sobre si muere por un ataque cardíaco o incluso llega a suicidarse. Va a ser un señor que va a acabar su vida pues viviendo con una jovencita muy joven de 13 años, alejado del mundanal ruido, teniendo dificultades con las propias autoridades políticas de Tahití, y que va a hacer que su figura pictórica pues trascienda del marco normal de un artista y se convierta en un auténtico símbolo para los jóvenes pintores de las vanguardias que estudiaremos en temas posteriores. Para terminar con el postimpresionismo, tenemos que aludir a la figura del pintor holandés Vincent van Gogh, ese paradigma de pintor atormentado, de genio solitario, que es cierto que va a tener serios trastornos psiquiátricos, pero que va a ser un pintor muy de su tiempo, que evoluciona desde una monocromía típica de la pintura holandesa y del realismo de algunos de sus autores más estimados, como Millet, a un arte colorido con el que se ha identificado hoy en día y que evidentemente va a beber de las fuentes del impresionismo que hemos estudiado en estilos artísticos anteriores. Sin embargo, Van Gogh va a formar parte de esos que forman el nuevo estilo postimpresionista, y en el que sus colores vivos, muy matéricos, se afecta a esta denominación propia de la pintura ya del siglo XX, va a hacer que abandone el naturalismo en el que las formas parecen casi moverse, casi caerse, y que va a ser fruto de una evolución artística propia de un enorme artista, más que de los delirios de un demente. La verdad es que Van Gogh sí es cierto que va a sufrir de depresiones, incluso va a intentar suicidarse en varias ocasiones. Va a ser un señor que va a estar enfermo, que va a contraer sífilis, y que incluso pues, va a afectar incluso más a su propio cerebro. Un señor que va incluso a comerse, ¿no? en determinados ataques de demencia su propia pintura, que tenía un fuerte componente de plomo, que cuenta las crónicas que va a beber absenta con una gradación alcohólica enorme hasta el punto de quedar inconsciente, y que va a ser un señor que va a haberse mantenido por su propio hermano Teo hasta el punto de que va a llevarle a tener que entrar en varias ocasiones en psiquiátricos, y que va a acabar pues suicidándose con una escopeta, con un disparo en el pecho. Sin embargo, como digo, va a ser muy simplista afirmar que su estilo tan particular, esos colores tan estridentes, tan chillones, si se permite el término, esas pinceladas tan bruscas, no debe ser explicado exclusivamente por su estado psicológico, sino que Van Gogh va a pintar de esa forma porque eso es su estilo, un estilo que ha ido puliendo de manera lúcida, de manera consciente, aunque no podemos abstraernos y evitar el asociarlo, aunque sea inconscientemente, a su propia evolución psicológica y a su propio deterioro que acabará conduciéndole a su suicidio.
va a ser un autor que va a fracasar comercialmente a lo largo de su vida, va a vender poquísimos cuadros, existe la leyenda de que solo va a vender un cuadro en su vida, no es exactamente así, sí es cierto que va a vender muy poco, pero va a beber de las fuentes de los pintores que van a ser más reconocidos inmediatamente, de los mejores artistas de su tiempo, incluso va a gozar de su amistad, de su admiración, y él mismo va a alcanzar o a adquirir un protagonismo de sus coetáneos y de sus contemporáneos. Una pintura emocionante, una pintura atemporal, sincera, muy popular, y eso fácilmente perceptible incluso con gente que no tiene conocimientos artísticos, van a entender perfectamente la pintura de Van Gogh, porque es una pintura que llega, es una pintura que impacta, es una pintura que emociona. Esta frescura, esta espontaneidad también la podemos trasladar al hecho de su febril actividad pictórica, porque va a pintar 900 cuadros, más de 1600 dibujos, y eso que su carrera la va a iniciar relativamente tarde, con 32 años, aunque eso sí, en los últimos años de su vida su producción va a ser frenética hasta su suicidio. Vamos a analizar algunas de sus obras, una evolución. La primera, los inicios de la enorme e ingente tarea de Van Gogh, en el momento en el que todavía era un principiante. Va a irse a vivir con su familia a Nuenen, y allí va a tener un contacto pues con la pequeña comunidad de campesinos de este pueblo. Entonces, cuando el pintor, todavía influido por el realismo de un autor que aprecia como es Millet, y también por la tradición de esa pintura oscura del barroco holandés, pues va a abordar una visión realista subjetiva, inspirada en la dureza del trabajo de las gentes que habitan esta comunidad. Va a ser representada en los comedores de patatas, en la que el Van Gogh, o según Van Gogh, los campesinos debían pintarse con los mismos tonos de tierra que eran los protagonistas de lo que cultivaban estos campesinos. Así, las tierras, los tonos oscuros dominan el cuadro. Es un trabajo casi como los colores de una patata recién cosechada, sin lavar. Una patata muy presente en el lienzo, no solo físicamente, sino en todo el concepto. Y es que los campesinos son representados en un momento de serenidad familiar tras un duro día de trabajo. Se alimentan, por supuesto, de ese fruto de su trabajo, y que Van Gogh pues realza, eleva a una categoría de nobleza, ¿no? La representación del trabajo del humilde y la forma de ganarse la vida. Es un cuadro que podemos definir como casi militantemente realista, en la que el artista no representa las figuras con un naturalismo fotográfico, sino que opta por esta caricaturización de la fisonomía, y así, pensaba él, pues podía transmitir mejor los rasgos casi salvajes, casi primitivos del campesinado. Es decir, lo que busca es plasmar su esencia genuina, y trata de alejarse de cualquier contaminación pues de esa cultura burguesa imperante. Es considerada la primera gran obra maestra del pintor, aunque desde luego está muy alejada de lo que va a venir después, aunque sí manifiesta la expresividad como señal de identidad del artista, aunque le falta, por supuesto, la potencia del color, que va a ser singular, enorme, imprescindible en su producción artística. Nos vamos a encontrar que la influencia del arte japonés, de estas estampas que hemos visto también en la obra de Cézanne, en la obra de Gauguin, también van a tener protagonismo en la obra de Van Gogh, y ahí nos vamos a encontrar cómo va a ir transitando hacia la particular potencia del color en su obra. Entre ellas podemos destacar, no vamos a hacer un análisis tampoco cronológico, sino sistemático, igual que con los otros pintores postimpresionistas. Tenemos que hablar de estas pinturas de los girasoles de Van Gogh. No es una obra única, sino que va a ser una serie muy similar en muchos aspectos, aunque cada una de ellas tiene sus particularidades. Van Gogh va a empezar a pintar los girasoles justo después de salir de Holanda para Francia, con el ánimo de crear una comunidad de artistas. Estos primeros girasoles
van a ser creados para decorar el dormitorio de su amigo Paul Gauguin, como hemos comentado antes, con el que va a convivir en Arles durante una breve y turbulenta etapa. Y muchos de estos girasoles que va a pintar Van Gogh van a estar realizados en Arles durante esa época de 1888-1889. Lo característico es que va a usar un pigmento en estos girasoles, el amarillo de cromo o cromato de plomo, al cual pues se le debe este casi enigma, este misterio que envuelve, este halo misterioso que envuelve su obra, porque el cromato de plomo se descompone por efecto de la exposición a la luz y acaba convirtiendo un amarillo brillante, como era originalmente, en este tono pardo verdoso, ¿no? Para Van Gogh el amarillo además tenía un especial simbolismo porque era el color que representaba su mundo interior, hecho que demuestra porque mandó pintar de ese color en su propia casa en Arles, donde concibe como por primera vez algo propio, un espacio personal, además que pensaba convertir en esa comunidad de artistas que hemos dicho, dedicada únicamente a la creación artística. Así que el amarillo es para el artista la representación de la vida, el calor, la luz, el propio color del sol, ¿no? Además, este color aplicado con pinceladas fuertes, con pinceladas agresivas, en pequeños toques salteados, lo que hace que destaque la plasticidad de la pintura y que incluso crea esa pintura casi matérica, ¿no? Ese fino relieve en la tela para dar volumen incluso a los propios girasoles, como elemento de contraste para realzar o resaltar el amarillo y el naranja, va a emplear estos verdes, estos azules en algunas ocasiones para crear esa suavidad o un efecto, mejor dicho, de suave intensidad lumínica. Otra de las grandes obras que va a realizar Van Gogh va a ser la iglesia de Auvers-sur-Oise, que va a ser el lugar en el que va a residir tras su estancia en el sur, en Arles, y tras su ingreso en el Hospital Psiquiátrico de Saint-Rémy de Provence, pueblo en el que va a estar muy cerca de París y en el que va a estar los últimos meses de su vida. Allí su hermano Theo, preocupado por su salud, hace que consulte, que esté bajo el cuidado del doctor Gachet, que también era pintor y que va a aceptar cuidar o mejor dicho, estar atento a Van Gogh por encargo de su hermano Theo. La producción artística de Van Gogh va a ser frenética y 2 meses que va a transcurrir entre su llegada a Auvers el 21 de mayo de 1890 y su muerte, que tiene lugar el 29 de julio. El artista realizó 70 cuadros, es decir, más de uno al día, y también, además de los lienzos, va a realizar numerosísimos dibujos. Aquí, en esta obra, recurre a la luz nocturna, tiene como protagonista esta pequeña iglesia gótica que adquiere por el efecto lumínico una sensación casi fantasmagórica. Si se compara este cuadro, por ejemplo, con las catedrales o la serie de la catedral de Claude Monet, que se pinta, de hecho, poco después se mide la distancia que hay entre el planteamiento de Van Gogh y el de los impresionistas, al contrario que Monet no busca dar la impresión de los juegos de luz sobre un monumento. Lo que Van Gogh propone es una imagen fiel de la realidad, pero desde una perspectiva en la que el artista quiere potenciar su expresión, ¿no? La pincelada de Van Gogh en esta etapa final cada vez es más personal, pequeños toques de color que se aprecian con muchísima facilidad en el lienzo y que lo que hacen es otorgar como consecuencia un mayor ritmo a la composición y que le convierten en un artista singular, único en el mundo. Sí es cierto que las líneas de contorno están muy marcadas, la zona del cielo tiene muchísima amplitud y además está empleando una pincelada a base de espirales en la que destaca sobre todo el colorido. Estos tonos que utiliza Van Gogh también son muy personales, malvas, verdes, amarillos, blancos, son los que caracterizan buena parte de su producción, y a ello le añade pues pequeñas superficies de color naranja para aludir a los colores complementarios. Parecida, aunque diferente, singular, es posiblemente la obra más famosa de Van Gogh,
va a ser esta de La noche estrellada, una obra que es resultado de la mirada del artista a través de la ventana del sanatorio de Saint-Rémy. Un artista que ya sufre muchísimas alucinaciones, que se siente especialmente trastornado y que siente que cuando mira a los cipreses del jardín del sanatorio, pues casi que parecían vibrar, casi parecían tomar vida. Incluso cuando mira al cielo, las estrellas, cuenta, parecía que tomaban también vida. Eso es lo que trata de captar en el lienzo, que como hemos dicho, es una de las obras más famosas también de la historia del arte. Aquí lo que nos encontramos estos cipreses del primer plano que ondean al viento con estas formas tan rotundas, y la planitud de la composición y su forma redondeada también nos remiten a lo que era la estampa japonesa y, como hemos dicho, a esa influencia notabilísima en la pintura de la década de los 80 y de los 90. Se ve este pequeño pueblo en el que destaca la aguja de la catedral o de la iglesia, y estas casas que están realizadas a través de gruesas líneas que se rellenan de color. Al fondo, estas montañas ondulantes parece que cabalgan unas sobre otras, marcando esta línea del horizonte sobre el cielo tan amplio, tan poderoso, tan potente. La idea de esta línea del horizonte tan baja, pues hace referencia, ¿no?, a la importancia que el artista le da a este espacio celeste, aunque desde luego lo que es protagonista es la noche. No es el ciprés, no es el poblado, sino que es esta potencia del cielo nocturno, de estas estrellas brillantes en el cielo. Es cierto que la temática nocturna es una de las favoritas de este pintor holandés. Ya la había trabajado en otras obras como las terrazas del café, pero sin embargo esta composición es la que alcanza mayor fama, y estas líneas ondulantes se han vinculado en muchísimas ocasiones con posiblemente su precario estado mental. La curva reflejara, ¿no?, la confusión, la frustración mental que el artista sufría. Estamos hablando, como hemos dicho, de una de sus obras más importantes, una de las obras más representativas de su producción. Para acabar, para finalizar, nos queda ver simplemente la obra de El dormitorio de Arles, esta obra tan personal, tan singular, en la que Van Gogh, que no tiene formación académica, hace que se convierta en una obra fácilmente reconocible por el manejo de los volúmenes, en esta forma en la que la habitación prácticamente parece que está volcando sobre sí misma, en el que las proporciones generan pues prácticamente una coherencia, una forma de expresar que son apreciadas por todos aquellos que lo contemplan, y que hacen que el espectador prácticamente se vea inmerso en el interior de esta habitación tan afamada a lo largo de la historia. Van Gogh va a ser un artista que no va a poder dedicarse, o no va a poder representar no va a poder pagar a modelos que se presten a que él pueda representarlos, y va a realizar muchísimos autorretratos que se configuran además en una espectacular muestra de cuál va a ser la evolución estilística y también incluso de su propio deterioro físico a lo largo de los años. Es desde luego, desde el punto de vista técnico, una manera de ir mostrando cómo Van Gogh va a ir transitando hacia esas teorías divisionistas, hacia cómo va a ir utilizando poco a poco, de una manera casi expresionista, el color. Posiblemente el más famoso sea el autorretrato con la oreja vendada, en el que habla de esa anécdota de la propia vida de Van Gogh, que perdón, tan famosa, en el que se va a mutilar. Una fecha concreta, la del 23 de diciembre del año 1888, en la que, en un contexto de una pelea, de una discusión muy acalorada con Gauguin, Van Gogh va a amenazarlo con una navaja y se va a automutilar, va a cortarse el lóbulo de la oreja izquierda. Además, el artista va a envolver el lóbulo
un pañuelo y se va a dirigir a un burdel que frecuentaba en esta localidad de Arles, e incluso se lo va a dar como regalo a una prostituta. Evidentemente, esta autolesión y su ataque de delirio le va a llevar a estar internado en el hospital de Arles, y esos 3 días iniciales los va a pasar delirando, y es el casi pistoletazo de salida de ese deterioro psiquiátrico que va a manifestar en la última etapa de su vida. Aquí, en el momento en el que sale del sanatorio, pues va a representarse calmado, sereno, muy abrigado. Ya hablar de la fecha en la que se está representando, y uno de los elementos curiosos es que el vendaje aparece en el lado derecho de la cabeza, cuando en realidad el miembro que se amputó fue el izquierdo, y evidentemente esto indica que el cuadro debió ser pintado delante de un espejo. Aquí estamos hablando en cuanto a la técnica, es cierto que no se representa una evolución estilística con respecto a cuadros anteriores, parecidos, por ejemplo, al de la habitación que hemos visto justo anteriormente, pero sí, lo que va es a ir ahondando en ese toque de pincel característico, corto, lleno de óleo, que casi se puede apreciar a simple vista, y este siluetado tan característico de la influencia del cloisonismo, uno de los grandes autores de la pintura universal, que va a ser apreciado, valorado, pues no inmediatamente en el momento de su muerte, sino que va a ir figurándose como uno de los grandísimos artistas de la historia universal algunas décadas posteriores, entre otras cosas por la realización, por la concreción de una película protagonizada por Kirk Douglas, que es El loco del pelo rojo, y sobre todo por la valoración que van a alcanzar en el mercado sus obras. Y hasta aquí el desarrollo del análisis de la pintura del postimpresionismo.